Bienvenidos a esta serie de presentaciones en farmacología básica. En este video revisaremos el tema del metabolismo de los fármacos, concentrándonos en la definición de qué es un xenobiótico, cuáles son los mecanismos de defensa xenobióticos, cuáles son las diferencias entre el metabolismo de fase 1 y fase 2 de los fármacos y qué factores modulan el metabolismo de los medicamentos. Los xenobióticos son sustancias químicas exógenas que están por fuera de nuestro organismo y que cuando ingresan pueden cambiar nuestras funciones biológicas. Algunos de esos cambios pueden ser favorables en el caso de los nutrientes, pero también podrían llegar a causar daños y en este caso los xenobióticos actuarían como un tóxico. Entonces, las células tuvieron que adaptar sistemas de defensa a esos xenobióticos. Entonces, las células reconocieron que habían sustancias extrañas, desarrollaron sensores para producir una respuesta y generalmente eso permitía que esa sustancia extraña fuera expulsada o que fuera inactivada. Y esto está presente en muchos organismos. En esta gráfica en particular tenemos un C. elegans, un pequeño gusanito y la manera en que responde. Entonces, cuando se enfrentan a retos, incluyendo xenobióticos o estrés ambiental, estos van a cambiar funciones esenciales a nivel celular. Sin embargo, también activan vías de transducción que llevan a la expresión de genes citoprotectores. Estos genes van a van a facilitar la expresión de proteínas que van a defender a las células. Ejemplos de estas proteínas pueden ser enzimas antioxidantes para proteger las células del daño por radicales libres. Anteriormente hablamos del metabolismo del primer paso y generalmente se habla del metabolismo del primer paso cuando se hace referencia al metabolismo de las sustancias que ocurren en el hígado, pero como lo mencionamos antes, tanto las células del intestino, nuestras propias células, como bacterias que pueden estar ahí, también pueden participar en el metabolismo de los fármacos antes de que estos lleguen a pasar el hígado y obviamente lleguen a la circulación sistémica. ¿Cómo ocurre entonces el metabolismo de los fármacos? Podemos imaginarnos una situación donde tenemos una molécula, en este caso este triángulo que es blanco, que puede actuar en esta enzima A. Cuando este fármaco o esta molécula es metabolizada por la enzima A, se convierte en una molécula diferente. Esta molécula puede también ser susceptible al metabolismo por una enzima diferente. En este caso tenemos la enzima B, que me convierte a esta molécula en una molécula distinta. Cuando hablamos de nuestras funciones internas podemos cambiar los nombres y podemos entonces decir que este ejemplo de la enzima A podría ser como las enzimas que participan en las reacciones de fase 1, que son principalmente reacciones de óxido-reducción y donde el papel de la citocromo P450 es crítico. También podemos decir que hay otras enzimas que pueden hacer ese siguiente paso y en este caso hablaríamos de las enzimas que se encargarían de las reacciones de fase 2 que generalmente son reacciones de conjugación. Entonces, cuando un fármaco entra al organismo es posible que este fármaco ingrese, pase al metabolismo de fase 1, de aquí sale un metabolito que puede ser blanco el metabolismo de fase 2 y aquí ya sale un metabolito final que puede ser expulsado. Sin embargo, recordemos que los fármacos pueden tomar cualquier vía, dependiendo de sus características químicas. Entonces es posible que un fármaco pase directamente a metabolismo de fase 2 o que simplemente después de la fase 1 sea expulsado como un metabolito. En general, el avance a través de las fases del metabolismo lo que permite es cambiar la solubilidad en lípidos de los fármacos, disminuyéndola. Entonces, a medida que se metaboliza el fármaco, se hace menos soluble en lípidos, se hace más soluble en agua y que sea soluble en agua es útil porque me permite expulsar el fármaco a través de la orina. Esta gráfica muestra cómo se pueden metabolizar los AINES. Los AINES es un grupo de fármacos que vamos a ver más adelante que son los antiinflamatorios no esteroideos. Las flechas indican las posibles rutas que se pueden tomar y el grosor de la flecha es cuáles son las rutas
más importantes o por donde se metabolizan la mayor parte de AINES. Entonces vemos cómo los AINES ingresan y hay dos rutas principales. Una es la de citocromo P450, la otra es la de las UGTs, que son transferasas de grupos glucuronio. Entonces los AINES entran y se convierten en este caso por esta vía en hidroxiAINES o por la otra vía se pueden convertir en AINES glucuronio. Noten también cómo es posible que los hidroxiAINES también se pueden convertir en glucuronios, o sea, después de pasar por la reacción de fase 1 pueden convertirse en blanco de estas UGTs. Y luego, pues estas moléculas van a poder ser excretadas a través del riñón. Pero miren cómo hay otras vías que podrían no ser tan importantes en cuanto que no son las responsables por la mayor parte del metabolismo del fármaco, pero que igual metabolizan AINES. Entonces, aquí tenemos AINES que pueden tomar la vía de las sulfotransferasas y convertirse en un AINES sulfato que también puede ser excretado, o pueden haber otras vías diferentes por donde salen otros metabolitos. En general, ¿cómo es la eliminación de los fármacos? Entonces, esta gráfica, esta torta nos muestra la eliminación. La mayor parte de la eliminación de los fármacos depende del hígado, por lo tanto es eliminación hepática. Y luego tenemos eliminación por vía renal y hay una pequeña fracción de los fármacos que se eliminan por vía biliar. Como estoy mostrando, la mayor parte del metabolismo de los fármacos ocurre en el hígado y las enzimas involucradas están explicadas acá. La mayor parte ocurre por citocromo P450, luego por transferasas de grupos glucurónidos, luego por esterasas y luego pues hay participación de muchas otras enzimas. Como lo mencioné antes, hay dos grandes fases de metabolismo de fármaco, la fase 1 y la fase 2. La fase 1 es principalmente caracterizada por reacciones de óxido-reducción y en esta participan las enzimas que llamamos citocromo P450. Estas tortas de acá les muestran la participación de las enzimas. Entre más grande sea la porción, quiere decir que la contribución de esa enzima al metabolismo de los fármacos es mayor. Entonces, muchos fármacos son metabolizados por la citocromo 3A4 o en su efecto la 3A5. Y es importante que recuerden ese nombre. La mayoría de fármacos son metabolizados por la citocromo 3A4. ¿Y este nombre qué quiere decir? Entonces, CYP quiere decir citocromo P450 y luego la nomenclatura habla de el primer número es la familia, quiere decir que hay más del 40% de homología. La letra es la subfamilia, donde hay más de 55% de homología. Y el el último número se refiere al número del gen para esa subfamilia. Otros ejemplos importantes de citocromos que participan en el metabolismo de los fármacos en este caso serían la citocromo 2D6, 12,9 y luego pues la contribución de las otras es un poco más pequeña. El ibuprofeno es un AINE, es un antiinflamatorio no esteroideo, un fármaco que se utiliza bastante para el control del dolor y la inflamación y es susceptible a metabolismo de fase 1. Entonces aquí tenemos el ibuprofeno normal, pasa por fase 1 y se convierte en ibuprofeno pero hidróxido. Entonces noten cómo en esta posición ahora tenemos un grupo hidróxido. Las reacciones de fase 2 generalmente son reacciones de conjugación. Quiere decir que a una molécula se le pega otra. Esa otra molécula va a hacer que sea más voluminosa, por lo tanto va a afectar su función, pero también va a promover que la molécula que sufre la conjugación ahora pueda ser eliminada más fácilmente por diferentes vías. Ejemplos de enzimas que participan en esa conjugación están las UGTs que transfieren grupos glucurónidos, las SULs que son enzimas que transfieren grupos sulfatos, las NAD son enzimas que transfieren grupos acetilos, hay otras enzimas que transfieren grupos glutatión y otros. ¿Recuerdan el metabolito de ibuprofeno que se produjo en la reacción anterior? Esa reacción la conocemos como una reacción de activación, porque permite que ahora, donde quedó el OH, ahora yo puedo atacar la molécula
y colocarle una adicional. En este caso es un grupo glucurónido que aumenta el tamaño y me va a facilitar que yo pueda eliminar los metabolitos. Entonces, un fármaco activo a través del metabolismo se puede convertir en una molécula inactiva, en un metabolito inactivo, y deja de funcionar y se puede eliminar. Sin embargo, también es posible que un fármaco que ya era activo se absorbe y se metaboliza y se convierte en un metabolito que también es activo. Ahora, la actividad de ese metabolito puede ser similar o diferente. Quiere decir que puede ser una actividad muy parecida a la del fármaco original o que puede tener una actividad completamente nueva. Esta tabla nos resume algunos fármacos que se utilizaron originalmente hace un par de años, pero que luego descubrimos que su acción principal no se debía a la molécula original, sino a los metabolitos que generaban. Entonces acá tenemos amitriptilina, era el fármaco original, y luego nos dimos cuenta que el metabolito activo, nortriptilina, era el responsable de su acción antidepresiva. Caso similar ocurre para la bromexina, cuyo metabolito activo es el ambroxol y se utiliza como un mucokinético, hidroxicina, cuyo metabolito activo es la cetiricina y se utiliza como un antihistamínico, o la loratadina, cuyo metabolito activo es la desloratadina y también se utiliza como antihistamínico. También puede pasar que un fármaco que era inactivo pase a ser un metabolito activo, o sea, la molécula original que ingresó al organismo no funcionaba, pero luego de que sufre el metabolismo se activa y ahí ya puede actuar. Un caso para explicar esta situación podría ser el valaciclovir, que a través del metabolismo adentro del organismo se convierte en aciclovir, y el aciclovir es la molécula que tiene la acción biológica final. Por último, tenemos moléculas que entran como un fármaco que puede ser activo, pero que a través del metabolismo se produce metabolitos tóxicos. Y esta gráfica muestra el metabolismo del acetaminofén. Entonces, el acetaminofén puede tomar múltiples vías. Puede ser conjugado con grupos glucurónidos o grupos sulfatos y produce unos metabolitos que pueden ser eliminados. Y la mayor parte del acetaminofén se metaboliza por esa vía. Sin embargo, el acetaminofén también puede tomar una ruta de fase 1 a través de citocromos P450 y se convierte en un metabolito que se llama NAPQI. Este NAPQI es tóxico, se puede conjugar con diferentes biomoléculas y termina lesionando las células del hígado. Por eso tal vez ustedes hayan leído o conozcan que el efecto tóxico más común del acetaminofén se presenta a nivel hepático, cuando la persona consume dosis tóxicas, dosis muy altas de acetaminofén. ¿Qué sucede? Normalmente se puede producir el NAPQI, pero este NAPQI también sufre de metabolismo. Entonces el NAPQI se conjuga con glutatión a través de reacciones de fase 2 y este conjugado se puede eliminar. Sin embargo, cuando la persona consume dosis muy altas, no es suficiente el glutatión que hay en el organismo para conjugarlo y por eso es que se presenta el efecto tóxico. Pero esto también nos puede decir cómo podemos tratar de manejar la toxicidad. En este caso, si ustedes toman un sobre de acetaminofén o un jarabe de acetaminofén y miran el antídoto para la intoxicación por acetaminofén, se dan cuenta que es una molécula que se llama N-acetilcisteína, que cuando entra en nuestro organismo libera o permite la formación de glutatión. El glutatión que necesitamos para conjugar el NAPQI y de esta manera impedir su toxicidad. Hay diferencias en el metabolismo de los fármacos. Hay diferencias entre especies. Acá les muestro cómo la citocromo 1A2 convierte algunas aminas en metabolitos cancerosos. Uno podría pensar que siempre en investigación biomédica sería mejor utilizar primates, monos, porque se parecen más a los humanos. Pero en este caso no, porque esta enzima está presente en ratas y humanos, pero monos como los macacos no la expresan. Entonces, si yo estoy estudiando el metabolismo de un fármaco, de una sustancia
que se produce a través de la citocromo 1A2, pues no sería una buena idea estudiar un macaco, sería preferible utilizar un roedor como las ratas, porque en ese caso particular las enzimas de ellas serían más parecidas a las nuestras. Recuerden también que hay diferencias entre nosotros, entre individuos de una misma especie o incluso de una misma raza, porque podemos tener polimorfismos que son cambios en la secuencia del DNA, pequeños, pueden ser puntuales, pero esos cambios puntuales pueden cambiar la actividad de algunas proteínas, receptores, transportadores o enzimas. Y dentro de esas enzimas pueden estar enzimas del metabolismo. Y entonces un polimorfismo puede hacer que una enzima responsable del metabolismo de un fármaco ahora actúe más o actúe menos y por lo tanto los niveles del fármaco van a ser diferentes en ese individuo. También pueden haber diferencias ambientales o nutricionales. Exponerse a cigarrillo puede cambiar el metabolismo de los fármacos. O consumir cosas como jugo de uva o toronja también puede hacer que nosotros metabolicemos distinto algunas sustancias. Muchos factores pueden cambiar el metabolismo de los fármacos y lo pueden hacer en diferentes direcciones. En esta gráfica resumen los resultados de un estudio donde se trabajó con un número grande de ratas. Cada puntico azul, cada triángulo es un animal y lo comparan respecto a la población en cómo se comporta el metabolismo de un fármaco. Cada una de estas líneas de colores, de estas flechas, indican la dirección del cambio del metabolismo de acuerdo a una variable particular. Entonces, en este caso, el vector nutricional es la flecha azul como agua marina y quiere decir que de acuerdo a lo que comían las ratas, el metabolismo de los fármacos cambiaba de este punto a este otro punto. No vamos a entrar a decir si era que metabolizaban más o menos de una sustancia en particular. La idea acá simplemente es tratar de que ustedes noten que diferentes variables pueden cambiar mucho, bastante, el metabolismo de un fármaco. Miren, aquí hay otro vector que es el de la edad. Está esta línea gris que representa la composición de la microbiota intestinal. Entonces, cambios en las poblaciones de bacterias también cambian el metabolismo de los fármacos. Tenemos aquí el efecto del sexo biológico en los animales y otros diferentes variables fisiológicas. Entonces, en resumen, factores como la edad, la nutrición, el sexo y la microbiota pueden hacer que dos individuos metabolicen fármacos de una forma diferente.